En este tutorial te quiero mostrar cómo hice esta mesa o tablón para el escritorio donde tenemos el ordenador. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Esto lo hice porque esta mesa se nos estaba quedando un poco pequeña, ya que mi hija hace aquí sus tareas, los deberes delante del ordenador. Entonces, como las circunstancias pues, te van cambiando, no por eso tenemos que cambiar la mesa del escritorio, simplemente tirándola y comprando una nueva. Entonces, con unas simples cajas de cartón hice esta mesa un poquito más grande para que ella tuviera más espacio donde poder estudiar con sus cuadernos, sus libros y su material de trabajo. Es muy fácil de hacer, quédate conmigo hasta el final del vídeo y te muestro cómo lo hice. Uno de los materiales que vamos a reutilizar es cartón grueso de un canal. Si consigues cartón de 2 o 3 canales, mucho mejor. Según el diseño del mueble que yo quiero hacer, estas son las piezas que necesito cortar. Esta pieza va debajo de la tabla, es para nivelar la mesa. Esta es la mesa. Los 4 pilares o soportes de la repisa, el fondo de la repisa y la balda de la repisa. Empezamos por tomar las medidas en el cartón y cortar tantas piezas como necesitamos. Estas son las medidas: mesa o tablón principal, la pieza para nivelar, la balda de la repisa, el fondo de la repisa. Y de cada una de estas piezas debemos cortar 2, 3, 4, dependiendo de lo grueso que lo queramos. Un truco que te quiero mostrar es que puedes sustituir alguno de los cartones por estos rollitos de cartón del papel de baño. Te muestro cómo. Yo voy a cortar estos rollitos de cartón a la mitad. Si tú quieres la mesa un poco más estrechita, puedes cortar los tubos más pequeños. La pieza grande, la que vamos a utilizar para la mesa o tablón, le vamos a pegar los rollos de cartón para sustituir que tengamos que poner tantas piezas de cartón. Te enseño un truquito para que puedas pegar estos rollos rapidísimo. Fíjate bien. Ponemos un poquito de pegamento o cola blanca en una tapa. Empapamos el tubo de cartón por un lado y lo vamos pegando. Así por toda la superficie del cartón. Así, de esta forma nos queda la tabla o mesa bastante gruesa y no vamos a necesitar cortar tantas piezas de cartón. Te va a quedar igual de fuerte y resistente, pero al mismo tiempo no va a pesar tanto. Lo que sí le voy a reforzar con cartón van a ser los 4 lados. Para eso vamos a cortar tiras de cartón bastante finitas y las vamos a pegar así por todo el borde, una encima de la otra. Yo siempre suelo usar pegamento o cola blanca y la pistola de silicona caliente. Vamos a ir pegando tantas piezas de cartón del mismo grosor que los rollos de cartón para que la mesa nos quede bien nivelada. Ahora tenemos que pegar la pieza que va por este lado. En este caso no voy a poner una sola, voy a poner 2 piezas iguales. Te muestro cómo lo vamos a pegar. Tenemos que poner el pegamento en todos los tubitos. Mira, qué raro, ya me extrañaba a mí que Candice no se hubiera subido antes a la mesa. Es que es súper curiosa. Candice, me tienes que dejar trabajar. Bueno, ella pasaba solo para saludar. Hola. Con una brochita o pincel vamos a empapar rápidamente la parte de arriba de cada rollito. Y ponemos suficiente pegamento por todo el borde. Pegamos la primera pieza de cartón. Y ahora encima pegamos la otra pieza.
Aplastamos un poquito con fuerza y rápidamente le damos la vuelta. Si quieres, ponle unos libros o algo de peso encima. Para la pieza que voy a poner debajo, la que es para nivelar, voy a tener que ponerle unas 3 o 4 piezas. Otro truco que te quiero mostrar es que si necesitas poner varios niveles, puedes ir pegando cartones de diferentes tamaños y los vas pegando. Lo importante es que le vayas cambiando el sentido del canal del cartón. Así de gruesa va a quedar esta pieza, ya que lo único que sirve es para nivelar la mesa por la forma o el diseño que tiene mi escritorio. Si tú no lo necesitas, pues no hace falta que lo hagas. Para la balda de la repisa voy a cortar 5 piezas iguales. Y además voy a utilizar esta chapa de madera, que es una madera muy delgadita, porque quiero que la repisa quede bien recta. Estas láminas se cortan igual, con un cúter. Voy a pegar el trozo que me sobró por debajo, completando el espacio con cartón, y por arriba sí voy a pegar la pieza completa. Esto lo hice así porque me interesa que quede bien recto, bien firme, porque aquí voy a poner la pantalla del ordenador. Estas son las piezas de los 4 pilares o soportes de la repisa. Voy a cortar 4 piezas de cartón para cada uno, con el sentido del canal de arriba hacia abajo, de esta forma. Así tendrá un mejor soporte. Ya tenemos todas las piezas de la repisa. Le voy a poner un poco de cinta de carrocero en la parte vista únicamente. Mira cómo lo hago. En estas piezas pequeñas únicamente en la parte de adelante. Puedes usar una cinta de carrocero gruesa o una un poquito más estrecha. Esto es opcional, pero le da un mejor acabado. Depende del material que vayas a utilizar para forrar toda la mesa, puedes dejar las piezas así, le puedes pegar trozos de papel periódico con la técnica cartapesta, puedes pintar todas las piezas o pegarle o forrarlas con algún papel decorativo. Yo las voy a forrar con este papel adhesivo como imitación a madera. Tú lo puedes hacer con la técnica que prefieras. Si lo vas a hacer con el papel adhesivo como yo, te enseño algunos trucos de cómo pegarlo. Es fácil, pero tiene su técnica, así que te enseño algunos truquitos. Vete cortando poco a poco el papel de la parte que necesitas pegar, no de todo el papel. Corta solo un trocito para que te sea más fácil de pegar. Ponemos el papel encima y vamos apretando poco a poco para que no le queden burbujas. Y así voy a forrar cada una de las piezas de la repisa. De la balda superior no hace falta que forremos la parte de atrás. Y por los lados lo voy a dejar así un poco largo para luego cubrir los laterales. De la pieza del fondo solo forramos la parte de adelante, la parte vista, digamos. Los 4 pilares los voy a forrar así, con el dibujo de la línea en el mismo sentido. Ahora vamos con la mesa o el tablón, que es mucho más grande. En la parte de enfrente le voy a pegar esta pieza de cartón. Aquí, en esta parte. Puedes hacer eso si no le quieres poner la cinta de carrocero. El acabado es mucho mejor. Fíjate lo que yo hago para pegar el papel adhesivo. Le corto un poco el papel como por la mitad de la pieza aproximadamente. Con cuidado para no doblar ni romper la parte plástica. Voy a empezar a pegarlo por este lado, dejando suficiente papel para pegar el frente y que luego vaya hacia abajo. Le vamos retirando el papel y con la mano vamos aplastando y de esa forma evitamos que queden como burbujas o arrugas. Dejamos suficiente para que caiga por el lateral
Y ahora hacemos lo mismo hacia el otro lado. Listo, ya pegué la parte de enfrente de la tabla. ¿Ves cómo queda? Presta especial atención en las esquinas. Le voy a dar la vuelta para que veas cómo se ve la tabla también por debajo. Ahora terminamos de forrar la parte que nos falta. No te preocupes, que el empate ni se ve. Para pegar las piezas de la repisa, voy a cortar en esa parte un poco el papel adhesivo. Es mejor pegar directamente el cartón encima del cartón. Esto se corta muy fácil, simplemente pasamos el cúter con cuidado y despegamos ese trocito nada más. Y así en el lugar exacto donde vamos a pegar cada pieza. Para pegar la repisa voy a poner la balda como del revés y le pegamos primero la pieza que va en el fondo y luego pegamos los 4 pilares. Listo, nos debe quedar algo así. Y terminamos de pegar el trozo de papel que dejamos a los lados. Esta pieza quedó sólida, firme y bien resistente. Pegamos la repisa a la mesa. Tan solo nos queda pegar ahora la mesa encima de la pieza que hicimos para nivelar. Pondré suficiente pegamento y la silicona caliente. Voy a preparar la mesa del escritorio antes de montar la tabla. Mira la forma y el diseño que tiene. Es la típica mesa de escritorio para poner un ordenador, el teclado con el ratón. Para pegar mi mesa a este mueble voy a usar esta cinta de doble cara. Es una cinta que pega por los dos lados. Quiero que la mesa quede bien sujeta al mueble, sobre todo porque ya sabes, como tengo una gatita que es bastante curiosa, sé que va a querer subirse a la mesa y es muy importante que la pantalla no se mueva y se caiga al suelo. De esta forma también será mucho más fácil quitar la mesa y dejar el escritorio como estaba originalmente si nuestras circunstancias vuelven a cambiar. Listo, ya tenemos una mesa grande con suficiente espacio para estudiar o trabajar. Espero que te haya gustado esta idea y sobre todo que te sirva de ayuda. Anímate a hacer muebles de cartón, son bastante fuertes y resistentes. Y ya sabes que me ayudarías muchísimo si me regalas un me gusta, si me escribes un comentario, si compartes este vídeo con tus amigos y te suscribes a mi canal. Haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal. Y aquí te lleva directo a mi blog, crearyreciclar.com. En esta ventanita tienes muchas ideas más. Y te espero en un próximo vídeo. ¡Chao!